A ver, hoy es sábado, mañana hay elecciones en Capital Federal. Sabemos que Capital Federal es el país. Nosotros, las basuras que vivimos en el interior, importamos poco. Encima hemos comprado el término ser del interior. Y hasta lo decimos medio como con orgullo, ¿no? Yo soy del interior. Un boludo. Un boludo. Pero bueno, así estamos y el centro neurálgico de este país es Cava, es la ciudad de Buenos Aires. Mañana hay elecciones, lo llamo a Dieguito Genú a ver qué piensa él de todo esto. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, ¿cómo andás? Bien, bien, acá renegando con varias cosas, pero es la vejez, no te preocupes, ya se me va a pasar. Sí, en el Honka estaré quietito, tranquilo. Pero es la vejez, no hay nada que hacer. Bueno, contame qué pasa con la economía, si es que te animás un poquito, pero primero vamos a las elecciones de mañana. Te escucho y pienso muchas cosas, por eso estoy medio disperso mientras te escucho. Lo primero que pensaba era cuando hablabas de Buenos Aires, ¿no? Sí, Hay un gran libro de Ezequiel Martínez Estrada que se llama La cabeza de Goliat, sí ¿no? señor, Un libro de hace tantas décadas donde muchas, sí, más o menos es la misma historia, ¿no? ok, Bueno, desde que somos país, sí ¿no? señor, Y bueno, eso también nubla un poco la vista, ver todo desde el centro o imponer un centro. sí, claro. Cuesta a veces lograr Bueno, pero tener una también, mirada de lo que Diego, es la Argentina. cuando hablamos de los famosos medios, la palabra hegemónico va con medios, como llovizna pertinaz, ¿no? O como Sí, sí, citado nosocomio. Son palabras que sí. van juntas. Entonces, medios va con hegemónicos. Y los medios hegemónicos viven reflejando lo que sucede en esa ciudad. De vez en cuando alguien muere chocado por un tigre, entonces más o menos ahí hay un pequeño Sí, reflejo, ¿viste? sí. Sí, pero es Sí, así. sí, sí, sí. Mm. Te diría más, viven o vivimos, si querés, reflejando lo que pasa en 10 o 15 manzanas, ni siquiera en toda la ciudad de Buenos Sí, Aires, claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, dale, porque es una ¿qué ciudad. pasa, qué pasa mañana? ¿Se mueve algo el amperímetro o están exagerando con las elecciones de mañana? No, va a tener impacto seguramente. Yo creo que lo principal que se dirime en estas elecciones es hasta qué punto Milei hoy es el rey absoluto de todo lo que queda del centro hasta la extrema derecha, ¿no? Ajá, Eh, Su principal objetivo es destruir al PRO, quedarse con los votos del PRO. sí, Un proceso que ya se inició, que uno puede decir se inició cuando los votos que eran de Bullrich pasaron a Milei, sí, sí, empezó este proceso. ajá, ¿Qué quiere Milei? Su hermana, que es la gran estratega de una estrategia que no sabemos si va a dar resultado o no. Bueno, lo que quieren es terminar mañana ese proceso o empezar a profundizar ese proceso donde Macri queda como un panelista resentido, sí, dando vuelta por los medios de comunicación, pero sin ningún poder ni siquiera de daño, ajá, ¿no? Muy, muy diluido. Y es eso lo que estamos viendo, una candidatura del vocero del presidente, que mm, era un desconocido también hasta hace 2 o 3 años, sí, y que de repente es Milei, así vemos los afiches que dicen claro, que Adorni es Milei, sí, y el objetivo no es tanto ganarle a Santoro, al candidato, bueno, de lo que en alguna época era el kirchnerismo, o es el progresismo, o sí, no es la derecha, más cerrada, sino ganarle a los Penato, que es la candidata que consiguió Macri a último momento, ¿no? ajá, sí, Se dirime eso se dirime sobre todo, pero tiene sus riesgos para el gobierno, porque si Santoro sale primero y Adorni no hace tan buena elección, ajá, o gana los Penatos, o los Penatos sale segunda, no claro, sabemos qué va a pasar. mm, Bueno, los que son los sponsors de Milei van a empezar a mirar con preocupación esta estrategia de Milei. Ah, vos jugás a que querés destruirlo a Macri, pero eso termina con el kirchnerismo, el progresismo o la oposición en primer lugar. Y muchos de los que lo financian a Milei empiezan a ver que les vuelve a correr el frío por la espalda, pues después viene la provincia de Buenos Aires, sí, vienen otras elecciones. claro, claro. Entonces, hay que ver cómo sale esta apuesta, Sí, ¿no? y la gente de Milei, no sé quiénes, ¿no? Pero por ahí, hablando de la provincia de Buenos Aires, dicen que la cosa no está tan mal con el PRO. ¿Qué quieren decir?
No, en la provincia de Buenos Aires Macri no tiene la fortaleza que tiene en la ciudad. Entonces tiene que ir a una rendición incondicional. O sea, los macristas en fuga van a terminar aliados a Milei en Ah, provincia de ok, Buenos Aires. ok. En la ciudad de Buenos Aires hay dos boletas. Macri no podía subordinarse a Milei en la ciudad que es su cuna, la cuna del PRO, la Sí. zona franca del PRO, que la Mm, gobierna hace 18 años. Entonces plantó una candidata. Pero ahora vamos a ver qué fuerza tenía esa candidata, si era viable eso o no. ujú, También ahí Jorge Macri adelantó las elecciones. Si claro. Los Penatos sale tercera, como dicen las encuestas, nadie va a entender por qué las adelantó. Ah, Eh, pero en provincia es más débil el PRO. Entonces, cuando se dice va a estar todo bien, mm, lo que se quiere decir es Macri no va a poder decir ni A. O firma el PRO la rendición, el acuerdo, o sí, los macristas se van solos, como ya se vienen yendo hace tiempo, eh, con el paz en su poder, como se dice en el fútbol, es decir, sí, sí, Santi, sí, Ritondo, todos estos dirigentes, Fino Chiaro, que una vez fue ministro de Educación, sí. se van solos a la costa de Milei, no necesitan que Macri les dé permiso. Ajá. Esa es la diferencia entre la ciudad y la provincia, pero bueno, obviamente están relacionadas. Sí, está bien. Vos haces un análisis bastante lógico, pones alguna ejemplificación porque en realidad pensás que más o menos la cosa puede salir así, sin asegurarlo como hacen todos los periodistas, no, no se la juegan Sí, nunca. sí, sí. Pero está bien el ejemplo que das, cómo lo das. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la trascendencia a nivel nacional que tiene esta elección de ¿qué son? Concejales. Sí. Tiene una trascendencia relativa. Eh, vi toda esta semana 17 candidatos Sí, desfilando por los medios, y vos sí, decís, sí. en un contexto en el que a la sociedad cada vez le interesa menos la Muy política. bien, Entonces, muy bien. venimos de Santa Fe primero y uno podía decir, bueno, en Santa Fe Mm, se votaba constituyente, no era una elección legislativa. Bueno, después tuviste Chaco votó el 52% del padrón, o sea, el 48% del padrón no fue a no votar. fue a votar. En Sí, Salta también, en San Luis, las cuatro elecciones de la semana pasada en Jujuy, todas elecciones con muy baja participación. claro. Entonces, eh, yo creo que ese es el contexto, un contexto donde lo principal que estamos viendo es que no alcanzó con Milei para expresar el hartazgo. Hay Ajá, gente que directamente no va a votar, que es claro. como un Milei al cuadrado. O Eso, sea, eso. Milei es el hartazgo, pero Sí. también el hartazgo se puede expresar de otra forma, sin ir Claro, directamente el a desinterés. votar. El desinterés. Exacto. Claro. Y no es el enojo como en la época del 2001 de la feta de salame Eso. sino que es ni siquiera me importa, ni voy, ni me Claro. caliento, me quedo Sí. mirando una película, Sí, sí, sí. comiendo con los amigos, tomando un vino. O sea, eso es lo que estamos viendo. Entonces, en ese contexto, la ciudad es importante por lo que vos decís, por la resonancia que tiene, Sí. pero no es decisiva. Yo creo que más importante son las elecciones de octubre Ah, a nivel nacional, sí. con la centralidad que tiene la provincia de Buenos Aires y con la importancia que tiene esa elección de diputado nacional y de senadores, Sí. porque ahí sí vas a tener a los diputados y senadores que le van a votar las leyes a mi ley del país que quiere y que el Claro. fondo le exige. Claro. Entonces, ahí Sí. sí me parece más importante Sí. que esta elección, como vos decís, a legisladores, concejales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esta elección va de alguna manera a pesar sobre algún resultado de octubre. Y yo creo que si Macri pierde, le queda la última chance de Ah, supervivencia, que es sí. ir él a pelear Ah, como candidato a senador. Macri, la gente que lo conoce bien, dice que no le gusta mucho el esfuerzo, el sacrificio, levantarse temprano, ¿viste? Ve una pala y llora. y Bueno, bueno, el que entonces, tiene plata, boludo. bueno, El que tiene plata hace lo que quiere, decíamos antes. es cierto. Pero bueno, entonces él no quiso ser candidato. Sí, Yo creo que por eso el primo desdobló. Como él no quería ser candidato a senador, ajá, el primo dijo, tengo una figura fuerte que me arrastra, entonces desdoblo. Si sí, esto le sale mal, bueno, al final Macri va a tener que ir a pelear para defender la ciudad sí, claro. eh, con lo mejor que pueda y ahí. Entonces la incidencia va a ser esa, que Macri si quiere seguir chillando va a tener que ir a demostrar que todavía le queda algún voto en la ciudad de Buenos Aires en octubre y ahí puede haber
un segundo combate entre las Sí. caras de la derecha, donde podría ser Macri versus Bullrich, Ajá, en claro. algunos años, ¿no? Dos que se odian, dos que fueron muy cercanos y hoy, si pueden, se baten a duelo en la ciudad. Es la fisonomía de la derecha lo que cambia, o sea, quién conduce a Mm, la derecha. claro. Macri todavía dice, yo fui decisivo, me tenés que dar una parte de tu paquete accionario, y Y, Milei le dice, vos no existís. Mirá las encuestas, fíjate sí, claro. en el quinto subsuelo. Es Sí. un poco eso. Después, Ahora, eh, nunca todo lo que fue. no es Milei y la derecha está en un signo de interrogación muy, Pero muy grande. Diego, siempre dijimos, a ver, bueno, el peronismo siempre tiene quilombos adentro, van y vienen, se pelean, y a la hora de encolumnarse, no sé si se encolumnan, pero siempre dijimos, la derecha cuando tiene que encolumnarse lo hace automáticamente. No parecería ser este el caso. No, no, porque estamos en una instancia donde se quemaron todos los papeles, ¿no? Claro. Eh, No Macri ya... no parecería ser un fingimiento electoral, una pelea No, para después abrazarse y que estemos todos felices. No parece ser eso. no. Macri, bueno, tuvo una gran oportunidad y la dilapidó en tiempo récord. Sí. Apareció esta especie de alien, esta especie de extraterrestre que es Milei, Ah, y apareció por el fracaso del peronismo, pero también por el fracaso del macrismo. Y claro. entonces ahora quiere quedarse con todo. Después sí puede haber una foto, pero las fotos no quieren decir que está todo bien, son fotos. Sí. En el fondo hay disputas de poder y me parece que es lo que se está dando con esta experiencia, ¿no? De extrema derecha, que es la de Milei, de los Milei, que, bueno, sueñan con quedarse a vivir. Si la inflación baja, ellos piensan Que que se claro. pueden quedar a vivir. Sí, En la sí. Argentina, como fue Menem, ¿no? En eso Sí. sí, hay un punto de contacto. No Ujú, importa que se destruya empleo, no importa que te convenga más importar una mercadería que fabricarla en la Argentina, claro. y no importa que a los viejos los caguen a palo todos los miércoles. Lo Mm, único que importa es que baje la inflación y que la clase media que tiene acceso, capacidad de ahorro, pueda viajar al exterior. sí. Si eso funciona, bueno, eso puede durar mucho más de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Porque, a ver, hace un tiempo, hace meses atrás, hubiésemos dicho muy sueltos de cuerpo, esto no va a durar mucho. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Nosotros somos los que seguimos de alguna manera alimentando este régimen? Sí, a ver, acá hay un apoyo descomunal de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional que no Sí, es sí. gratuito. Hace Ajá. 10 días estuvo el jefe del Comando Sur, no me acuerdo si lo charlamos, pero estuvo en Ushuaia. Sí, eh, Se llama Alvin Hosley, le interesa mucho el polo logístico antártico, le sí, sí, interesa mucho sí. ese corredor bioceánico que es el más importante del continente, Claro. porque el Canal de Panamá, a nivel militar por lo menos el más importante, esto lo Sí. hablaba con gente que conoce, el Canal de Panamá, bueno, por ahí pasan mercaderías, otras sustancias, pero como militar, ahí cerca de Malvinas, del Atlántico Ah, Sur, mira. donde los chilenos tienen Punta Arena, de donde Sí, los ingleses quieren construir su puerto en Malvinas, bueno, es muy importante. Estados Unidos le interesa. Vino sí, el jefe de Comando Sur, que no es la primera vez que viene. sí. Entonces, Mm, el fondo le puso mucha plata a Milei, y no es que se le puso mucha plata, le puso 20.000 millones, pero se la puso de una casi toda, o sea, claro. 14.000 millones de dólares en 2 meses. Sí. Eso no hay antecedentes, el fondo te va dando de a poco. A Mm, Macri le dio mucho, pero le dio menos en un primer desembolso. claro, claro. Entonces digo, ¿qué pasó en estos últimos 2 meses? Ese apoyo que lo sabíamos, que Milei lo tenía, que jugó un pleno a que gane Trump, que sabíamos que el fondo siempre cuando gobierna la derecha se pone más generoso en la Sí, Argentina y en sí. todos lados. Mm, Bueno, ese apoyo se concretó en los últimos 2 meses. Y eso fue lo que al gobierno le permitió bajar ahora la inflación un poco, tener un nuevo respirador artificial. ajá. Entonces, todo es más deuda, todo va a tener su costo, pero no lo vemos ahora. Entonces, el gobierno parece haber recuperado la estabilidad. ¿Cómo la recuperó? ¿Gestionando bien? Mm, ¿Trabajando bien? No, la mm, recuperó con 30.000, 40.000 millones de dólares de nueva deuda que lo van a claro, pagar nuestros nietos. claro. Eso es lo que pasó en los últimos 2 meses. Sí. Entonces yo creo que esa es la nueva estabilidad de Milei, que tiene que ver
con su alineamiento con las relaciones carnales de hoy, ¿no? Y el habitante de a pie, como suelen decir algunos periodistas, el ciudadano de a pie, ¿sigue pensando que este es un buen camino y que lo volverían a votar con el 56%? Yo no creo eso. Yo lo que creo es más bien que no hay alternativa Ah, si ok. miro los resultados de las elecciones, Sí, ¿no? sí, Si sí, vos sí. mirás lo que pasó Mm, en Jujuy, por ejemplo. En sí. Jujuy, el oficialismo, el radicalismo de Gerardo Morales, que no gobierna más, pero sigue siendo el que toma las decisiones en Sí, Jujuy, sí. sacó 35 puntos, la Libertad Avanza sacó 20, el peronismo sacó 12 con un candidato y 4 con otro, y la izquierda sacó 9. O Ajá, sea, y no fue a votar alrededor del 40% del padrón. claro. ¿Qué quiero decir con esto? A Milei no lo votó el 56% de los jujeños, no lo votó el 40% de los jujeños, Sí, ok. lo votó el 20% de los jujeños. Lo que Sí, pasa es que hubo un 40% que no fue a votar directamente, sí, y mucha gente después desperdigada en distintas expresiones. Entonces no veo un Milei que sea una aplanadora, lo que veo que enfrente está todo atomizado o sí. directamente no hay nada. Eso. Entonces, puede haber gente que hoy haya perdido el entusiasmo, pero dice: ¿a quién voto? ¿A quién voy a votar? A los que estuvieron hasta hace un año y medio. Y bueno, mucha gente dice: no, antes que votar a los que estuvieron hasta un año y medio, me quedo en mi casa. Claro. Eso es lo que podemos deducir de lo que estamos viendo, ¿no? De que hay poco entusiasmo Sí. con las elecciones. Yo no creo que mucha gente esté disfrutando Mm, de este modelo. Lo que veo es de eso, destrucción de empleo. sí. Hoy alguien me decía, en la época de Menem también. El desempleo pasó del 6 al 12 entre Mm, el 91 y el 94. Y sí. después del 95 ya lo tenemos más fresco, el recuerdo, con los piqueteros, bueno, Claro, con claro. Tartagal, Sí. con Cutralcó, ¿no? Ujú, Pero el desempleo se duplicó en los primeros 3 años, pero tardó 3 años en duplicarse. Y ahora vamos camino a algo similar. sí. Cuando se fue Alberto Fernández con todo el juicio lapidario que se puede hacer de esa experiencia, el Sí. desempleo estaba bajo el 6. Bueno, ahora ya está más cerca del 8, la gente tiene pluriempleo, se autoexplota, Ajá. los choferes de colectivo manejan Uber en las horas extra, Claro. esto lo cuentan ellos Sí. en las protestas. Ujú. Entonces, ese es el escenario de degradación que estamos viviendo, ¿no? Mamma De mía. una sociedad que se autoexplota para Mm, tratar de llegar a fin de mes. Y bueno, y va cayendo gente al lado nuestro, ¿no? Vamos caminando y ahí vemos los está. caídos. Sí, eso es. Vemos los caídos al lado Sí. nuestro. Pero bueno, Mm, mientras tanto, mientras cada uno pueda, si yo puedo seguir con lo mío, uno dice: bueno, no es tan grave. Hasta que un día ajá. caíste vos, ¿no? Claro, claro. Bertolt Pero es un Brecht. poco el Sí, proceso, me sí, parece. sí. Che, último cortito. ¿En qué andan ahora que está sueltita Cristina y el compañero Kisilov? Van a un camino, yo creo, de unidad ante el espanto, ¿no? En provincia de Buenos Aires, no porque estén de acuerdo en demasiado, Sí. simplemente, bueno, que no les queda otra que estar Mm, unidos. sí. Eh, Va a haber una lista de unidad, el gobernador logró desdoblar, que era lo que quería, Sí. logró, bueno, Ok. adelantar el calendario electoral, Ajá. Ujú. y ahora viene el reparto de las listas. Cristina dice: bueno, yo también quiero discutir con qué discurso le vamos a hablar a la sociedad. Ajá. Es como una objeción a Axel Kicillof, que él tiene un espacio que se llama Movimiento al Futuro, ¿no? Ajá. Entonces Cristina Sí. dice: todo lindo en el futuro, pero hoy, ¿por qué nos tienen que votar? Claro. Mm, Ahora. sí. Y bueno, eso va a ser parte de la discusión. Qué maravilla. Si tiene posibilidad el peronismo de ordenar un discurso. Ah, Pasó un año y medio, sí. y no sé, ¿vos No, escuchaste algún no, balance de nada, por qué nada. terminamos en Milei? Nada, nada. No hubo una sola autocrítica y tampoco hay una sola propuesta. Solo hay reflejos de una discusión. Nada más. Ese me parece que es el drama de Eh, esa oposición que sigue siendo la principal oposición sí, hoy por hoy, ¿no? sí, Ahora claro. está en una crisis muy fuerte el peronismo, sin duda, Mm, gobierna muy pocas provincias. Hay una orfandad entre los que son peronistas, y después hay sectores que en otro momento podrían haber votado al peronismo y hoy no lo votan. O sí, votan a Milei o se quedan sí. en su casa. Claro, O claro, sea, claro. es Bueno. como que el sistema se desconectó de las necesidades de esa gente, y entonces Sí, la gente dice: bueno, yo también me desconecto del sistema. No voto. Si este sistema no habla de lo que me pasa a mí. claro.
¿no? claro, Este sí, sistema político, sí, este sistema sí. económico. Hay Em, que verlo, pero hasta ahora yo creo que las 4 o 5 elecciones primeras que vimos hablan de un nuevo tipo de sociedad, en el sentido de que hay un desinterés muy, muy grande, una apatía muy grande, un ausentismo sí, ok, muy fuerte, ¿no? ok, Como que ya no importara la política. sí. Gracias, Dieguito, te mando abrazo grandote. Abrazo enorme, Te Quique. escucho. Ya te voy a ir a visitar, Y ¿eh? ve, Te voy a ir a boludo, hace visitar. 20 años que me está No, mintiendo. ahí arranco, ahí Bueno, arranco. bueno, Este año dale. llego. Dale, Este año llego. abrazo, chau, chau. Abrazo enorme. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste a Diego Genú? Y lo escuchaste en el desconcierto.